Hola, bienvenidos a su canal En los umbrales de la eternidad. Hoy tendremos la décima y última entrega de esta serie Caminando con Dios en su santuario. En la vida de Israel había tres personajes centrales sobre los cuales giraba todo su diario transcurrir: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Los profetas eran elegidos por Dios a fin de hablar al hombre en nombre de Dios. Los sacerdotes, exclusivamente descendientes de Aarón, mayormente hablaban a Dios en nombre del hombre. Y los reyes correspondientes a su estirpe guardaban al hombre de su pueblo, entre tanto que éste les servía como súbdito de su reino. De esta manera estaba constituido el tejido social de Israel. Cada una de sus instancias de vida tenían que ver permanentemente con ellos. Los profetas eran los menos queridos de entre esta terna, por cuanto su papel tenía mucho que ver con el señalamiento de los pecados de Israel a fin de llevarlos al arrepentimiento en el altar del Señor. Una vez el penitente israelita aceptaba su pecado, éste tenía que dirigirse al santuario para limpiar su maldad. Para ello tenía que presentarse delante del sacerdote a fin de que él ministrara su condición hasta dejarlo regresar a casa limpio y sin ninguna tacha de transgresión. En otras palabras, el oferente debía entregar por fe su caso al sacerdote y el sacerdote a su vez ministrar los ritos del santuario para reconciliarlo con el Señor. Cuando las condiciones se cumplían en últimas, aquel adorador arrepentido habría de convertirse en digno súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. En gratitud, el antiguo rebelde ahora se convierte en un incondicional servidor de su Rey Salvador, y éste cumplirá con su parte de ser su guardador permanente. El profeta señala el pecado y el pecador lo confiesa. El sacerdote intercede ante la majestad del cielo para que sea recibido como si fuera su propio hijo. Y el rey recibe a su nuevo servidor tratándolo incluso como a su propio hijo también. Entonces, ahora nos centraremos en lo que el sacerdote era y hacía en favor de su pueblo Israel. Bueno, bienvenidos sean entonces a este capítulo, el sumo sacerdote y sus vestiduras preciosas. Muy bien, entonces, dicho lo cual, vamos a decir que en la literatura sacerdotal el sumo sacerdote era quien ostentaba un lugar de preeminencia entre todos cuantos servían en el templo, o sea, sacerdotes y levitas. Al principio, Aarón fungía como la voz de Moisés ante sus interlocutores. En ocasión de la aparición providencial del maná ante los israelitas, Aarón fue comisionado para guardarla en una vasija, y también con sus hijos acompañó a Moisés y los ancianos de Israel en el monte Sinaí. En ese momento el único admitido ante la misma presencia de Dios era Moisés, bien en el monte, bien en el tabernáculo del testimonio. Toda vez que en el santuario del desierto estuvo debidamente instalado y con todas las condiciones para iniciar el sistema de sacrificios, fue menester un sacerdocio continuo y ministrador. En dicha instancia, Aarón fue consagrado como sumo sacerdote. Fue purificado, ungido y revestido de las vestiduras sacerdotales junto con todos sus hijos. Nos dicen las escrituras en Levítico 8:2: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Habiendo ofrecido los primeros sacrificios por sí mismo, por su casa y por Israel, Aarón bendijo solemnemente al pueblo. El Señor expresó su aprobación manifestando su gloria
y consumiendo las ofrendas mediante el fuego del cielo. Leemos en Levítico 9, 23 y 24 que y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, si la máxima razón de ser del sumo sacerdote era hacer una vez al año expiación de todos los pecados del pueblo, eso quiere decir que la función principal del gran sacerdote de Israel era no solo la limpieza del pueblo, sino la extirpación de la rama y su raíz en cuanto al pecado se refiere en el pueblo de Dios. Y en todo esto, Aarón actuaba como un perfecto tipo de Cristo Jesús. Bueno, así las cosas, sus santas vestiduras nos hablan en gran manera de la obra de Cristo Jesús a favor nuestro. Así que comencemos con el paso a paso de cada una de las piezas preciosas que conforman la indumentaria del sumo sacerdote. Y vamos a leer de Éxodo 39, del 1 al 31, lo que nos dice la palabra de Dios. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarte, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hombreras de ónice también llevarás. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus hombreras en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedra.
una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto y una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijará los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. También harás 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo y delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral con sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial de delante de Jehová continuamente. Harás el manto del efod todo azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra por la parte delantera, y de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas y en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino fino, y harás también una mitra de lino allí mismo. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, y para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él.
Bueno, desde la caída del hombre, Dios quiso que sus hijos volvieran a estar en su presencia. Sin embargo, a causa de la pecaminosidad humana, era imposible lograr ese cometido mientras no se cambiara dicho estado de cosas. A pesar de la construcción del tabernáculo, como lo notamos anteriormente, ni siquiera Moisés fue apto para presentarse delante de Dios. Miremos lo siguiente. En razón a ello, Dios delegó a su sumo sacerdote para que representara a todo el pueblo de Israel e hiciera las veces de mediador, a fin de mostrar en símbolos muy visuales la importancia de su papel como mediador entre Israel y Dios. El sumo sacerdote habría de mostrar la belleza y virtud de Cristo Jesús en su papel intercesor ante el Padre Celestial, y cada detalle de sus vestiduras habrían de mostrar tal semblanza. El sumo sacerdote lucía 8 prendas distintas, como las vemos aquí en el tablero. De estas, 4 eran del mismo tipo, usadas por todos los sacerdotes, es decir, los calzoncillos, la túnica, el cinto y el turbante. Mientras que las otras 4, estas son las del sumo sacerdote y las del sacerdote común, las otras exclusivas del sumo sacerdote, eran pues solo para él. Estamos hablando de exactamente que corresponden al manto azul, el efod, el pectoral y la diadema. Hablemos en primera instancia entonces de las piezas que correspondía a todos los sacerdotes, incluido por supuesto el sumo sacerdote. Y estas son de lino fino. La primera prenda que mencionaremos son los calzoncillos, y su función es obvia, como lo dicen las escrituras: cubrir la desnudez. La desnudez es un símbolo del pecado, pues no podemos olvidar que en el mismo instante en que Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos, y la recomendación dada a los de la iglesia de la Odisea es que cubran la vergüenza de su desnudez. Cristo Jesús murió desnudo en la cruz para cubrir nuestra vergüenza. Y eso lo hace el lino fino de su justicia. Ahora bien, sobre esta prenda se ponía la túnica blanca, y sus colores su color es representativo de la pureza inmaculada del carácter de Cristo Jesús. Como en el caso de la cortina exterior del atrio, la túnica blanca cumple la doble función de separar lo sucio de afuera y expresar lo limpio de adentro. Y esa fue la base del ministerio de Cristo Jesús en la tierra, y representa el fundamento del Evangelio para nosotros hoy. Los pies y las manos están circunscritos en ese perímetro de pureza. Por un lado, la vida de Jesús fue someter su voluntad a la del Señor. Y preste atención al siguiente pasaje como expresa tal condición en la vida del Señor Jesús. Leeremos de Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Nos dice así la palabra de Dios: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bien, la palabra clave aquí es le impuso. Cuando es seguida por un vocablo que indica dirección, entendemos que se trata de una voluntad superior que no se puede resistir, aunque el deseo del dirigido sea otro. Lo que quiere decir todo esto es que la naturaleza humana del Señor Jesús hubiera preferido la comodidad de la casa antes que dirigirse al desierto. Pero su lema siempre fue: hágase tu voluntad antes que la mía. Así que fue dirigido a la prueba de la confrontación y prevaleció.
Por esa razón, al final, los ángeles le servían. Los que se aferran así a la fe de Jesús reciben sus vestiduras blancas, pues hacen las obras que a Él le agradan antes que las suyas propias. Apocalipsis 19:8 nos dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ella es la iglesia, por supuesto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que el secreto del poder es la limpieza total y el alejamiento de todo lo que es inmundo. Ahora, sobre la túnica blanca aparecía el manto azul, de cuyas orlas salían campanillas de oro y granadas de colores ya vistos. El azul nos señala al cielo. Aunque caminamos en la tierra, el origen de arriba del Señor Jesús nos indica que su dependencia absoluta le correspondía a su Padre Celestial. Asimismo también nosotros, no sin olvidar que ello es posible solamente sin la vida del creyente. Si la vida del creyente es inmaculada por la limpieza de la sangre del Cordero. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al apuntar al cielo, nuestro caminar se hace elevado y sumiso en obediencia a la ley del Señor. También leemos de Números capítulo 15, los versículos del 37 al 39, la significancia que tiene el color azul dentro de toda esta simbología. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirán de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, dice la palabra del Señor. Así que ahí tenemos las granadas y las campanillas. Las granadas en el manto azul también nos dan una ilustración muy aleccionadora. Estas son representativas de mucha fructificación, prosperidad y posteridad también. Observen bien, en el interior de esta deliciosa fruta podemos ver que hay una gran cantidad de semillas que denotan todo lo anteriormente descrito. Nosotros somos parte de aquellas granadas que brotan de las orlas de su manto de obediencia, y somos semillas que se hacen frutas jugosas para traer más semillas de adoración a su nombre. En las del sumo sacerdote son rojas y azules y púrpuras. El fruto de la obra de Cristo se fundamenta en haber ofrendado su roja sangre por todos nosotros, y además en haber caminado en obediencia según la voz del cielo azul, marchando con la dignidad de un rey sirviente, con el vestido de púrpura, a fin de conquistar nuestros corazones en pos de su reino de gloria. Y claro, asidas estas frutas por cordón de oro, el oro de la fe, que se somete fielmente a la palabra del Padre. Y en este exacto orden lo detalla Isaías el profeta en el capítulo del borrego destinado al matadero. Dice Isaías 53, 10 al 12: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado
el pecado de muchos y orado también por los transgresores. La otra prenda de lino es la cofia, la denominada cofia. ¿Qué tenemos con respecto a ello? Al cubrir toda la cabeza, pues nos enseña que cada uno de los pensamientos del Señor estaba por completo santificado para hacer la voluntad de su Padre. Al respecto, nos ilustra el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 13, versículo 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esa expresión, ceñid los lomos, no es quizás lo suficientemente entendida. Por efectos de traducción, el término lomos equivale a cadera y en algunos contextos referida a el área reproductiva. Miremos lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Qué quiere decir entonces ceñirse los lomos? Bueno, por lo tanto, de lo que habla el apóstol es de la necesidad de liberar todo estorbo en la vida pasada que pues no nos permita caminar libremente, como en el caso del sumo sacerdote, que se liberaba justamente del faldón de su prenda para de esta manera poder tener sus extremidades inferiores en más libertad de caminar, de servir, de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por eso decimos, cuando él habla de ceñir los lomos del entendimiento, estamos mencionando el caso de liberar todo estorbo en la vida pasada que no nos permita caminar libremente para servir al Señor. Y esa era la operación que hacía que cualquiera deseaba ponerse a producir. Esa era una operación que hacía cualquiera para trabajar libremente. Es una manera apropiada entonces de decir renovar la vida. Pero hay algo más en todas estas prendas. La lámina de oro con el lazo azul. No nos podemos olvidar de esto. Tiene que ver con el ceñirse los lomos, porque todo comienza en el pensamiento blanco e impoluto. Y por eso, para recibir la corona de la vida, nuestros pensamientos deben ser limpios. Y sobre ellos la obediencia azul producirá sus frutos de fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la victoria total comienza en la cabeza. No olvidemos lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Bueno, así que el asunto pasa por liberar nuestra mente de toda clase de inmundicia en Cristo Jesús. Ser obedientes y alcanzar la santidad del Señor, que es la raíz de todo mal, estando en nuestra mente, por lo cual necesitamos cubrirla toda con la justicia de Cristo. Génesis, miremos estos textos que nos hablan de cómo comienza todo en la mente. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Primero de Reyes 18:21 nos dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. También nos dice el sabio de Proverbios 12:2: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Él condenará al hombre de malos pensamientos. Los pensamientos son los que nos condenan o los que nos salvan si están santificados. Efesios 2:3, en la pluma del apóstol Pablo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, el componente de la vestidura más costosa era el efod con el pectoral del juicio. Se denomina pectoral del juicio en razón a que Dios permanentemente toma una decisión frente a nuestro destino de salvación o perdición, básicamente. Miremos entonces lo siguiente: el urín y el tumín. Dentro del efod, en primer lugar vamos a mirar esto. Dentro del efod se guardaban dos piedrecitas denominadas como urín y tumín, y estas representaban el sí y el no de Dios en cuanto a aceptación o rechazo de parte del Señor en los diversos caminos de la vida de Israel. Ahora, tenga en cuenta, en griego, juicio es crisis y tiene que ver con decisión. De hecho, cuando uno está en crisis hay que tomar decisiones, o de lo contrario, la crisis nos arrastra. Entonces, tome nota de lo siguiente: en ocasión de la transgresión del poder de la transferencia del poder de Moisés a Josué, como esta piedrecita blanca sería el pronunciamiento del querer de Dios en las salidas y entradas de Israel, desde el borde de la tierra prometida hasta la repartición de la herencia a cada una de las tribus. Note lo que dice, lo que encontramos en Números capítulo 27 y versículo 21, dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, asimismo, por la voluntad de Dios, todos nosotros tenemos una parte de la herencia, pero en nuestra condición actual no tenemos cómo llegar a ella. Por lo tanto, delante de nosotros hay un tumín o piedrecita negra que no nos permite tener acceso a esa promesa. Pero Dios nos da una nueva oportunidad. El Urim nos admite el paso desde la salida del pecado hasta la entrada a su presencia en los mismos pechos del Salvador. Por primera vez en toda esta descripción, entonces apareceremos nosotros en las ricas vestiduras de nuestro amado sumo
sacerdote. Las 12 piedras preciosas representan a todo el pueblo de Israel. Y con el sí y el no del Tumín y del Urim, podemos nosotros ir avanzando hasta convertirnos en joyas del Señor. Todas ellas son formadas como un ejército armonioso y bello. Cada una se distingue de la otra, así como cada uno de nosotros posee una personalidad distinta, pero basada en el carácter perfecto del Señor Jesús. Cada una de ellas están asentadas en sendos engastes de oro que representan la fe a través de la cual recibimos los preciosos atributos del carácter de Cristo Jesús. Y estas piedras vienen de las entrañas de la tierra. Fueron sometidas a extremas presiones y temperaturas que hacen de ellas verdaderas bellezas de la naturaleza. Pero para poder lograrlo tuvieron que ser aisladas y sometidas a condiciones específicas. Note bien que estas joyas van a donde el sacerdote va. Y en idéntica forma, todo hijo de Israel debe rendir su voluntad para que ella no sea otra que la de su Señor. En nuestro caso, también provenimos de la entraña de la tierra, supremamente apegados a ella. Pero por diversas condiciones, la providencia nos separa de esos apegos terrenales. Así las cosas, circunstancias extremas van transformándonos y haciéndonos diferentes de la arcilla común, básicamente. Iremos entonces ahora que tenemos que ser limpiados para recibir el blanco de su justicia inmaculada. Además, caminamos dentro del círculo de la obediencia, porque Él vive, nosotros también viviremos. Y le obedecemos y por donde quiera vamos cantamos sus glorias en la música de sus campanillas y hacemos notar su presencia entre los hombres con el objeto de conquistarlos para su reino. Esas ofrendas humanas son sus frutos empapados por el perdón, por su poder y por su gloria también. Ahora sus vidas están sujetas a su voluntad y han encontrado la perla de gran precio y están dispuestos a pagar el precio con tal de no dejarla escapar. Así como los impíos se matan por tener el oro del mundo, ahora los circuncidados de corazón dan la vida por su Señor sirviéndole a sus pies, porque Él es el oro que los atrae en su corazón. Es por ello que ahora lucen en su pecho cerca al corazón de su Salvador. La obediencia los ata a ellos. La fe los mantiene unidos en su corazón por su amor. Esa misma fe es la que les permite disfrutar de ser cargados en hombros como ovejas perniquebradas. Ovejas accidentadas que no son dejadas al garete ni abandonadas en medio del camino. Para atravesar las áreas más peligrosas o los ríos más caudalosos sin que un ápice de su integridad se pierda. Así que, de acuerdo al mensaje del Espíritu a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis sucede: los que se mantengan fieles y limpios, muy a pesar de la doctrina de Balaam entre ellos. Podemos leer lo que nos dice Apocalipsis 2:14, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que los que se mantengan fieles y limpios, muy a pesar de la doctrina de Balaam, han de recibir su galardón.
Estos representan a aquellos que, si la persecución por ser creyentes no los sacó de la fe, ahora son atacados por recibir ofertas y halagos del mundo que los hace sentir más cómodos y libres de presiones fatigosas. No solo eso, también se incluye a los que se niegan a mezclar lo sagrado con lo profano, a los que no adaptan las costumbres paganas con un manto de cristianismo, a los que no apelan a las leyes del Estado para montar privilegios indecorosos. El esposo verdadero de la iglesia es Cristo y no el Estado. Por lo que toda unión de iglesia y Estado es fornicaria. Pero también habla a los que no ponen en tela de juicio la legitimidad de la palabra de Dios, a los que creen que lo que hagan con su cuerpo no les afecta en lo espiritual y que pueden ser meros creyentes de banca, creen que ya eso es suficiente para ser buenos delante de Dios y de los hombres. Para quienes se mantienen libres de todas esas abominaciones, el resultado será este fundamentalmente, lo que dice Apocalipsis 2:17. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Note la piedrecita blanca y el maná escondido que van juntos. Lo que está haciendo es hablar del lugar donde se determina el destino de las personas y de la persona que ocupa ese lugar, garantizando a cada uno de nosotros dicho destino. Es ni más ni menos el lugar santísimo, pues el único sitio donde encontramos el maná escondido es en el arca del pacto, el cual estudiamos en el anterior capítulo. Y la piedrecita blanca es el urín de las luces, la que aprueba el camino por donde han de llegar los salvos a la gloria. Y por último, quisiera resaltar algo con respecto al efod, una muy buena pista reveladora de lo que pudiera significar para nosotros esta prenda, la más costosa del sumo sacerdote. Esa pista nos la da el rey David. Recuerden ustedes aquel episodio en ocasión en la que él danzó con todas las fuerzas de su corazón, casi desnudo, cubierto con un efod, y esto fue cuando ocurrió el traslado del arca del pacto a Jerusalén en casa de Obed-Edom. Bueno, previamente había ocurrido una terrible tragedia entre ellos. En el corazón de David estaba el traslado del arca a Jerusalén. Así que se encomendó, como estaba previsto según la ley, ese encargo a los levitas. Pero recuerden lo que pasó con Ahío y Usa, los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote en aquel entonces. El arca del pacto había permanecido en la casa de ellos por largos años, pero se habían quizás acostumbrado a la monotonía de un servicio al cual le habían desprovisto de corazón la entrega en el Espíritu. Se habían descuidado en el estudio de las Escrituras, porque decidieron que, como a los filisteos les había ido bien en el traslado del arca a través del lomo de los bueyes para devolverla a los israelitas, a ellos les pareció que así debía hacerse. Copiaron la idea de los filisteos, cosa que no está escrita en el libro de la ley, y cuando el arca o uno de estos bueyes tropezó, el arca iba a caer, Usa extendió la mano y pereció ipso facto. David entró en profunda depresión, angustia, porque ahora no sabía entonces cómo debía hacerse el traslado. Pero todo esto nos dice cuán cuidadosos debemos ser nosotros en la obediencia a la palabra del Señor y seguir las instrucciones de Dios. Por eso lo dejaron en casa de Obed-Edom, esperando a ver qué sucedía, y a Obed-Edom le fue excelentemente bien. En 3 meses él prosperó y toda su familia, y fue una maravilla para todo Israel, y eso se lo comunicaron al rey.
El rey entonces vino e indagó por qué había sucedido eso con Obed-edom. Y de acuerdo al testimonio de Obed-edom, entonces Moisés decidió trasladar el arca con sumo cuidado. El relato bíblico nos dice que cada 7 pasos hacían sacrificio de animales por sus pecados y ofrendas de paz. Pero también decidieron trasladar el arca como ordenaban las escrituras, en los hombros de los levitas. Este paso fue fundamental para que volviera el jolgorio, volviera la alegría y el gozo de David, de tal manera que cuando llegó a Jerusalén, él decidió danzar de sus propios súbditos, en condición casi desnuda y cubierto con un efod. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo hizo David? Porque la costumbre antigua era la de los ejércitos victoriosos en batallas. Conquistaban a los vencedores y capturaban a sus soldados más prominentes, a sus generales, e incluso, si les era posible, a su propio rey, para llevarlo entonces como trofeo de victoria de haber ganado en batalla, a ofrecerlo a sus dioses en su templo, en sus templos. Y ellos eran obligados a danzar desnudos, como símbolo de que ahora se sometían como esclavos a su nuevo Dios. Esto era lo que estaba transmitiendo David a todos sus súbditos. David el rey ahora era esclavo del Señor. Había entendido la importancia de la obediencia. Y por esa razón, por haber sido perdonado, por haber sido tratado con misericordia, a pesar de los descuidos, entonces David, habiendo obedecido fielmente la palabra de Dios, y en gratitud a la bondad, a la gracia, a la misericordia de su Señor, decidió danzar en esa condición como un esclavo desnudo, porque su Señor ahora lo había conquistado y él estaba en disposición de servirle en todo lo que él ordenara. Danzó con todas sus fuerzas para decir que era un esclavo, sometido a él, a la voluntad de su Señor, de su Rey. Como un ejemplo para todos los israelitas, porque si el rey terrenal de todos los israelitas lo hacía, así debían hacerlo entonces los de inferior rango que él. Todo esto nos dice a nosotros que debemos tener esa misma actitud delante del Señor. Hemos sido comprados por precio, hemos sido nuestra desnudez de pecado ha sido cubierto por el manto de su justicia. Pero ahora caminamos en esa justicia. Y debemos exhibir ese blancor delante del mundo para hacer la diferencia frente a las inmundicias que antes manchaban todos nuestros vestidos, y hemos sido ahora arropados en su vestido, nuevos, y así lo hacemos. Y caminamos en obediencia. Y esa obediencia es dependiente de una fe que a su vez es fruto de la gracia. Y nos acogemos a su sangre y caminamos como si estuviéramos en los atrios celestiales delante del Señor, y entonces le servimos a Él como nuestro Rey. Esos son los frutos que traen semillas y que son jugosos y que son abundantes. Aunque muchas circunstancias sean difíciles, entonces nos convertimos en sus joyas. Pero aunque tropecemos, sabemos que para atravesar valles oscuros, ríos caudalosos, Él nos puede cargar en sus hombros. Y así servimos a Dios delante de nuestro Rey. Esa es la bendición de que Él vaya delante de nosotros, y ahora nosotros estamos en Él, y por Él, y para Él. Vamos a elevar una palabra de oración, agradeciendo al Señor tantas bondades por su hermoso plan de salvación. Querido Jesús, has sido bueno con nosotros porque nos has permitido conocer más de cerca los detalles de tu precioso Evangelio. Y lo hemos visto a través de las hermosas vestiduras de nuestro amado sumo sacerdote. Tú, nuestro gran sacerdote, aquel que ha llevado cada una de nuestras iniquidades y todos nuestros pecados, como si lo hubiera cometido en lugar nuestro,
derramando su sangre en la cruz. Bendito sea, Señor. Ahora, como la de Magdala, queremos arrojarnos a tus pies, porque has borrado nuestro pasado, cambias nuestro presente, y el futuro que tenemos por delante es glorioso, independiente de todas las cosas que puedan sucedernos en esta vida. No importa, para los que aman a Dios, todas las cosas suceden a bien. Esto es, los que son llamados según su buen propósito. Y tu buen propósito para nosotros es la salvación. Y nos llamas, y aquí respondemos. Y juntamente con el rey David, nos unimos toda esta familia de redimidos y nos declaramos siervos tuyos, esclavos tuyos. Por lo tanto, Señor, quita de nosotros toda mancha de pecado y subyuga su poder en nuestras vidas y haznos servidores en tu causa para despejar el camino del Rey, a fin de que cuando Él venga, no solo nosotros, sino toda la muchedumbre de las semillas que están allí albergadas en las granadas y en los frutos de las orlas de tus vestidos, cantemos: He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Alabado sea tu nombre por toda la eternidad, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, apreciados amigos y hermanos. Hasta una próxima oportunidad, cuando nos veamos en la siguiente serie de estudios sobre el santuario, donde entraremos a hablar acerca de las festividades y su aplicación espiritual en nuestra vida diaria. Hasta entonces, nos vemos.